Si tienen sus Biblias, por favor, vayan conmigo al libro de Proverbios, capítulo número 1. El libro de Proverbios, capítulo número 1. Me quiero dar gracias al pastor Shelley por la oportunidad de predicar y tener este servicio en español. Y esta mañana quiero predicar acerca del simple. Entonces, hace como 2 semanas había predicado un sermón acerca del perezoso. Y solo vimos a través del libro de Proverbios, básicamente características, atributos de la persona perezosa. Pero hoy me quiero enfocar en la persona simple, el simple que habla Proverbios. Tengo una definición basada en lo que yo vi en el libro de Proverbios del simple. Y yo digo que el simple es una persona que no tiene entendimiento, no tiene sabiduría, pero es por ignorancia o ingenuidad. Entonces, es alguien que no tiene conocimiento, no tiene sabiduría, pero no es como el necio que odia la sabiduría, odia el entendimiento, sino es que muchas veces solo no lo sabe, es ignorante, o quizás por la etapa de la vida que están, todavía no han tenido esa experiencia. Típicamente cuando pienso en alguien simple, típicamente se piensa en alguien que es más joven, y ahí está un pastor que escucho que de repente, de vez en cuando dice, ¿verdad? Joven es sinónimo con menso, porque cuando alguien es más joven no tiene tanto entendimiento o conocimiento acerca de las cosas que pasan en la vida. Entonces ahí en Proverbios 1, versículo 20, quiero empezar, donde dice, la sabiduría clama de fuera, da su voz en las plazas, clama en los principales lugares de concurso, en las entradas, las puertas de la ciudad, pronuncia sus palabras diciendo, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Entonces aquí, viendo el versículo 22, ¿verdad? Esta sabiduría clamando, hablando, la sabiduría hace una distinción entre los simples y los insensatos, ¿verdad? Dice, oh simples, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y después separado dice a los insensatos, los necios, que ellos aborrecen el conocimiento. Entonces esa es la distinción que yo estoy tratando de hacer, yo creo que la Biblia hace, que la persona simple es una persona ignorante, pero hay mucha gente que ama su simpleza, ama siendo ignorante, ¿verdad? Hay dichos que dicen, bueno, la ignorancia es algo bueno, ¿verdad? La ignorancia, si algo que yo no sé, pues es mejor si no lo sé. Pero aquí sabiduría le está diciendo simples, mira, ¿hasta cuándo vas a amar esa simpleza? ¿Hasta cuándo vas a amar esa ignorancia? Porque la ignorancia no es algo bueno. La ignorancia no es algo que nosotros debemos de buscar. No debemos de buscar ser esos cristianos, ¿verdad? Que dicen, bueno, yo no sé mucho, pero sé que por lo menos la palabra es cierta. Debemos de buscar sabiduría, debemos de buscar conocimiento. No debemos de ser ignorantes. Y aquí sabiduría está clamando que los simples no sigan amando su simpleza, pero que busquen sabiduría. Sigamos leyendo. Dice, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré a conocer mis palabras. Porque llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Antes desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré de vuestra calamidad, me burlaré cuando os venga lo que teméis. Cuando venga cual destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre vosotros venga tribulación y angustia, entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Por tanto, comerán del fruto de su propio camino y se hastiarán de sus propios consejos. Porque el descarrío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los destruirá. Mas el que me oyere habitará seguro, vivirá tranquilo, sin temor del mal. Entonces aquí vemos que sabiduría está clamando, ¿verdad? Dice, mira, no sigas en ignorancia, pero cuando el cuando el simple sigue en su simpleza, cuando el simple sigue y hace decisiones malas y no quiere escuchar sabiduría, llega a un punto que dice que va a venir destrucción, va a venir castigo y ya no va a haber quien le ayude, ya no va a haber quien lo socorre. Y vemos que el versículo 32 dice que porque el descarrío de los ignorantes los matará. Entonces el simple se deja descarriar, se deja alejar del camino correcto
por gente mala, por gente necia, por gente insensata, y dice que eso los matará. Aunque el simple quizás no tiene el mismo odio a la verdad que el necio, lo que sí vemos es típicamente tienen los mismos castigos. ¿Por qué? Porque siguen haciendo malas decisiones. Al fin y al cabo, ¿verdad? Terminan haciendo las mismas malas decisiones que los necios, que los insensatos. Entonces llevan el mismo castigo que los necios muchas veces. Vayan conmigo, mantengan su lugar aquí, vayan conmigo a Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 20. Dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será destruido. Entonces aquí dice, ¿verdad?, que si las influencias que tenemos importan. Si alguien anda con sabios, se va a hacer más sabio. Pero si alguien anda con necios, será destruido. No necesariamente dice que el necio será destruido, dice que el que se junta con necios, el que es amigo de los necios, será destruido. Y yo creo que eso es un paralelo de lo que vimos en Proverbios 1, donde hay alguien que es simple, que es ignorante, ¿verdad?, que quizás es joven, no sabe mucho de la vida y deja llevar por alguien que sí es necio, que sí es malo. Y el juntarse con ellos los lleva a destrucción. El juntarse con malas amistades, malos amigos, los lleva a hacer malas decisiones, que los lleva a destrucción. Decía que el descarrío de los ignorantes los matará. Vayan conmigo a Ezequiel 3. Otro punto que quería hacer de esa parte es que noten que la ignorancia no es una excusa para no hacer lo correcto. Y la ignorancia tampoco nos exenta de las consecuencias, ¿verdad? Solo porque alguien es ignorante, solo porque alguien no sabe lo que la Biblia dice, solo porque alguien no sabe los mandamientos de Dios, no significa que van a tener una exención para no sufrir las consecuencias, ¿verdad? Podemos ver esto en la salvación. Si alguien dice, bueno, yo no sabía que la salvación era por fe, yo no sabía que la salvación no era por obras, eso no significa que van a ir al cielo, todavía van a ir al infierno porque todavía tienen esa responsabilidad de guardar ese mandamiento de creer en Jesús. Y es igual con todos los mandamientos de Dios. La ignorancia no nos exenta de tener que obedecer o de las consecuencias del pecado. Ezequiel 3, mira el versículo 18. Dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su pecado, pero su sangre demandaré de tu mano. Entonces, este versículo lo usamos mucho, ¿verdad? Obviamente hablando de los pecadores y los predicadores y la necesidad de los predicadores de predicar. Pero el punto que quería resaltar de este pasaje era que note que dice que aun si el predicador no le dice, no le amonesta, no le habla, dice que el impío, ¿verdad?, dice que el impío morirá por su pecado. Aun si el impío, nadie le dice que está mal, aun si es ignorante, aun si no sabe lo que la Biblia dice, dice que el impío morirá. No lo exenta del castigo, no lo exenta de la ira de Dios, ¿verdad? El impío por su pecado morirá. Y el ignorante, el simple, eso es muchas veces el fin de su camino, es por ser ignorante, por no buscar la sabiduría, por no buscar lo que la Biblia dice, termina muriendo, termina sufriendo las consecuencias de su pecado. Y aunque él no sabía que ese era el fin, todavía es el castigo, porque el ser ignorante no nos exenta de las consecuencias del pecado. Vayan conmigo a Proverbios 7. Entonces, en ese primer pasaje simplemente quería ver que el impío es alguien que es ignorante. Y muchas veces el impío, el ignorante, le gusta ser ignorante. Le ama su simpleza, ama su ignorancia. Y también quería ver que el simple, cuando es descarriado, cuando se va por un mal camino, todavía sufre las consecuencias, aunque era ignorante. Proverbios 7, mire el versículo 6. Dice, porque mirando, empezamos en el versículo 4. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que adula con sus palabras.
Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Entonces aquí vemos otra vez que el simple típicamente es asociado con un joven y que es un joven falto de entendimiento. No tiene conocimiento. Versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina de aquella e iba camino de su casa. Al atardecer, ya que anochecía en la oscuridad y tinieblas de la noche. Y he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón. Alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está afuera, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Y trabó de él y lo besó y con descaro le dijo, ofrendas de paz había prometido hoy. He pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. Con adornos he ataviado mi cama, recamados con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana, alegrémonos en amores, porque mi marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, al día señalado volverá a su casa. Lo rinde con sus muchas palabras suaves. Lo seduce con sus labios lisonjeros. Enseguida se va en pos de ella, como va el buey al degolladero, o como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la saeta traspasa su hígado. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que hay un joven que es simple, ¿verdad? Quizás no tiene este conocimiento, es falta de entendimiento. Y dice aquí que viene una mujer, lo seduce, le habla bonito, ¿verdad? Le dice mentiras, le lisonjea. Y él, como menso, por no tener conocimiento, quizás no tener esta experiencia, él cae por esto. Él se deja llevar, ¿verdad? Y dice que ¿cuál es el fin? Dice que no se da cuenta que es por su vida. No se da cuenta las implicaciones, ¿verdad? Y el castigo que vienen. Y aquí da a entender en Proverbios 7 que probablemente esta es una mujer casada, ¿verdad? Porque dice que habla de su marido. Entiendo que hay diferentes maneras que esa palabra se puede traducir, pero yo creo que probablemente está hablando de una mujer casada. Y no se da cuenta, mira, el meterse en adulterio, el meterse, ¿verdad?, en este tipo de relaciones, termina en muerte. Termina en consecuencias malas. Aún si fuera fornicación, las diferentes, ¿verdad?, enfermedades que les puede dar a alguien, las diferentes cosas que pudieran pasar. El necio, el menso no se da cuenta, mira, esta mujer no me ama, esta mujer no le importa, esta mujer no me estaba buscando. Ella simplemente es una ramera, ¿verdad?, que está buscando a quién engañar, a quién seducir. Nos vemos otra vez aquí, el simple. Terminemos el capítulo. El versículo 24. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las palabras de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aun los hombres más fuertes han sido muertos por ella. Camino al infierno es su casa, que desciende a las cámaras de la muerte. Entonces aquí está hablando, mira, hay un joven simple y el final de esto, ¿verdad?, es destrucción. El final de esto puede ser hasta muerte literal si es, ¿verdad?, adulterio. Y note también que dice en el versículo 26 que porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los hombres más fuertes han sido muertos por ella. A veces el simple piensa, yo soy la excepción, yo soy diferente, yo voy a ser la persona que hace esto y no le pasa nada. Pero eso enseña su simpleza, eso enseña su ignorancia, eso enseña que es menso. Porque dice que aún a muchos fuertes han sido muertos por ella. Aún hombres mejores, más fuertes, ¿verdad?, mejores que uno han caído. Entonces la persona entendida, sabia, dice, mira, yo voy a evitar esto. Pero el simple dice, no, quizás yo soy la excepción. Quizás a mí va a ser un resultado diferente. Y por eso es simple, por eso es menso. Vayan conmigo a Proverbios 9. Mire el versículo 13. Proverbios 9, versículo 13. Dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla en la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad.
para llamar a los que pasan, a los que van por sus caminos derechos. Entonces aquí vemos que es una mujer insensata y dice de ella que también es simple e ignorante porque no se da cuenta de las consecuencias que le van a venir a ella. Pero ustedes miren lo que dice el versículo 16. Dice al que es simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. Entonces, la Biblia advierte varias veces, especialmente a los hombres, ¿verdad? Que esta mujer que es insensata, le dice a los simples, ven acá. Ella busca al simple, ella busca al que es ignorante, al que es ingenuo, al que quizás le falta experiencia. Y le dice que le dicen mentiras. Las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. ¿Verdad? Dice, mira, no hay nada mal con adulterio, no hay nada mal con una aventura, como dicen, ¿verdad? No hay nada mal con eso, solo es una noche. Y esas son las mentiras que dicen las mujeres que son insensatas, adúlteras, ¿verdad? Perversas, malas. Esas son las mentiras que dicen, mira, eso es algo bueno, es una aventura, es algo, ¿verdad? Que trae un poco de emoción. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el adulterio es algo que es muy horrendo, es inicuo. La Biblia dice que el adúltero y la adúltera deben de ser puestos a muerte. No enseña esta idea de que, oh, bueno, algo en secreto es algo bueno. Realmente nada en secreto es bueno, ¿verdad? Si está bien, si estás en la verdad, debes de poder hacerlo en abierto. Si lo tienes que hacer en lo secreto, es porque estás mal, es porque estás haciendo algo malo. Y ahí dice otra vez en el 18 que el simple no sabe que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del infierno. Y otra aplicación que quiero hacer acerca de esto también es que en la Biblia vemos estas comparaciones entre, por ejemplo, la iglesia es llamada, ¿verdad?, la novia de Cristo o la esposa de Cristo. Y yo creo que también puedes hacer aplicaciones cuando ves una iglesia mala, muchas veces tiene muchas similitudes a la mujer extraña. Y una iglesia buena tiene muchas similitudes a la mujer virtuosa. Y yo quiero predicar un sermón completo acerca de esto en otro día, pero quiero hacer la misma aplicación, que muchas veces es la persona simple, que escucha a la iglesia católica, que dice, oh, mira, ven acá, ¿verdad? Que escucha a la iglesia pente, mormona o lo que sea, que le dice, mira, ven acá. No necesitamos la Biblia, tenemos algo mejor, ¿verdad? No necesitamos escuchar la sabiduría de Dios. Mira, ven acá, haz los sacramentos para ser salvo. Ven acá, ¿verdad? Escucha lo que el Papa tiene que decir, ¿verdad? Ven a la misa y ahí levántate y siéntate, ¿verdad? Y ahí que te den tu galletita, que te den tu vino y con eso estás bien, con eso estás saciado. Y los simples son los que ven eso y caen por eso y que no saben que sus convidados están en lo profundo del infierno. Los lleva al infierno, ¿verdad? El simple dice, oh, mira, los judíos son malos y mira todo lo que está pasando. Voy a irme con Nick Fuentes, voy a ser un católico, ¿verdad? Oh, mira, voy a ser un católico con ellos. Pero no se dan cuenta que el fin de eso es el infierno. Si siguen y no buscan sabiduría en lo espiritual, si alguien toma las cosas que dice Nick Fuentes afuera de la política, de religión, de la vida en serio, y lo siguen, van a terminar en el infierno. Porque él es un católico, enseña un evangelio que no es cierto, él cree en un evangelio que no es cierto, y eso termina ahí. Y la persona simple es la persona que sigue eso, empieza a ir a la misa, empieza a ir al catolicismo y termina yendo al infierno. Entonces, por eso es importante, en general, de no ser simple, no ser ignorante. Yo no entiendo a la gente cuando tocamos su puerta y le decimos, ¿verdad? ¿Sabes cómo ir al cielo? No sé. No sé qué tengo que hacer. Ok, ¿me presta unos 10 minutos? ¿Le pudiera enseñar de la Biblia lo que dice acerca de cómo ir al cielo? Ah, no, así está bien. No quiero saber. Yo no entiendo a esa gente. Pero ellos están bien, ellos aman su simpleza. Aman ser ignorantes. Aman que no saber. Pero lo que ellos no saben es que esa simpleza los va a terminar matando espiritualmente en el infierno. Vayan conmigo a Proverbios 14. Mira el versículo 15, Proverbios 14, 15.
el simple cree a toda palabra, mas el prudente mira bien sus pasos. El simple cree a toda palabra. ¿Verdad? La persona ignorante, la persona simple, no sabe cómo distinguir opiniones. No sabe cómo distinguir qué información es buena y qué información es mala. Entonces escuchan a alguien que es malo y dice algo y le creen. Le escuchan a alguien que es bueno y creen. Solo creen todo lo que escuchan. No tienen discernimiento de saber qué es buena información y qué es mala información. ¿Verdad? Escuchan gente que está mintiendo, está diciendo mentiras como los liberales y le creen. ¿Verdad? Oh, mira, ¿no viste todo lo que está pasando? Y yo he notado esto. Había un episodio que hizo un comentarista político, ¿verdad? Steven Crowder hizo un episodio aquí en Dallas, donde fue e entrevistó a un montón de morenitos, ahí en una tienda donde cortan pelo, peluquería. Y él empieza a hacer preguntas, y ellos literalmente solo están diciendo y repitiendo todas las mentiras que han escuchado en los medios. Ellos literalmente escuchan todo lo que pasa y lo creen, ¿verdad? Ellos, estas personas específicas, lo están creyendo todo. Y están diciendo, no, es que mira, hay discriminación por esto. Y mira, por esto se tiene que hacer esto. Y literalmente el comentarista le daba estadísticas, diciendo, no, eso no es real. Eso es lo que las estadísticas enseñan. Y ellos dicen, no, esas estadísticas, ¿verdad? Hay mucha gente así que simplemente quiere escuchar lo que el mundo tiene que decir, quiere escuchar los medios y lo quieren creer. Sin hacer investigación, sin decir es real, es cierto, ellos solo lo creen. Y eso lleva a destrucción, porque eso lleva a gente a creer mentiras. Creen mentiras, viven su vida en mentiras y los lleva a destrucción. Es igual con la religión. Hay gente que cree toda palabra de cualquier pastor que sale en la tele, de cualquier pastor que van. Literalmente hay personas que van a la iglesia Pente, donde hay alguien que le está diciendo, mira, literalmente he visto esto, donde hay una iglesia Pente, traen a alguien al escenario, los hacen acostarse, y le dicen, mira, uno de tus pies es más largo, uno de tus piernas es más largo que la otra, déjame sanarte. Y es obvio que es falso, es obvio que es estúpido, es obvio que es una mentira, pero hay gente simple que lo cree. Oh, mira, lo sanó. Oh, mira, quizás sí es un apóstol, porque hizo que los pies, las piernas sean del mismo tamaño, del mismo longitud. Pero el simple cree eso, el simple cree todas las palabras. El simple ve a Benny Hinn, ¿verdad? Que trae gente y les pega en la frente y les echa aceite, lo que sea. Ellos lo creen, oh, mira lo que está pasando, mira lo que está haciendo. El simple cree toda palabra. La persona que es prudente, la persona que es sabia, hace examinación, hace preguntas. ¿Es cierto? ¿Es verdad esto? Aún en el último año hubo gente que escuchó ciertas entrevistas de ciertos niños y solo creyó. No hicieron preguntas, dijeron, no, mira, aquí tenemos 2, 3 testigos y yo lo creo. Yo creo toda la palabra, yo creo a las víctimas, yo estoy con ellos. Ellos, ¿por qué? Porque son simples. Creen toda palabra. No buscaron si era cierto. No examinaron si lo que estaban diciendo correspondía. Y eso no es un buen atributo, ser simple, creer todo. Y aún a mí me sorprendió durante la elección de 2020 cuánta gente estaba creyendo las mentiras y las estupideces que decían los de Trump, ¿verdad? Los de QAnon. Estas conspiraciones muy radicales de que no, realmente Trump sí está en poder, pero va a dejar que Joe Biden, ¿verdad?, se haga presidente para después meterlo a la cárcel. Hay gente que creía esto. ¿Por qué? Porque son simples, son mensos. No buscan si es cierto, solo lo creen. Mantengan su lugar aquí en Proverbios. Vayan conmigo a Romanos 16. Romanos 16. Y la gente simple es las personas a las cuales los falsos profetas están buscando, ¿verdad?, como sus víctimas. Romanos 16. Mira el versículo 17. Y os ruego, hermanos, que señaléis a aquellos que causan divisiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque los tales no sirvan a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propias vientres. Y con palabras suaves y lisonjas engañan los corazones de los simples.
Los simples son los que caen por los falsos profetas. Pero mira, ¿por qué como predicador, por qué es importante señalar a estas personas? Porque luego hay gente que nos ataca. O es que ¿por qué predican tanto contra falsos maestros? ¿Por qué predicas tanto contra falsas enseñanzas, falsos maestros? ¿Por qué tienes que predicar en contra de John MacArthur? ¿Por qué tienes que predicar en contra de G. Ávila? ¿Por qué tienes que predicar en contra de estos calvinistas y los que creen, ¿verdad?, en salvación por obras? ¿Por qué tienen que predicar eso? Porque mira, hay gente simple que escuchan sus mentiras y lo van a creer. Hay gente simple que no sabe discernir qué es buena predicación y qué es mala predicación y van a creer y seguirlos. Y uno de los propósitos como predicador es advertir a esas personas. Dices, oh, yo ya sé que J.J. Ávila es malo. Ok, yo no te estoy predicando para ti, yo estoy predicando para el simple que no sabe, para el simple que es ignorante, para el simple que sí va a escuchar algo que él dice y lo va a seguir. Porque aún entre bautistas fundamentales hay gente que escucha a John MacArthur, que escucha a Paul Washer, que escucha a John Piper. Aún entre bautistas fundamentales, especialmente en español, hay gente que escucha a esos maestros y no tiene el discernimiento. Es que ellos escuchan algo de la familia. Dicen, oh, mira, John MacArthur, ese sermón de la familia fue muy bueno, muy bonito. Y no tienen el discernimiento para darse cuenta que él es un falso profeta que está en el infierno. ¿Verdad? Escuchan una enseñanza que les gusta y empiezan a seguir. Y si son salvos, obviamente nunca van a creer una falso evangelio, pero pueden empezar a hacerse ideas malas. Pueden empezar a decir, bueno, tenemos que ganar almas. Quizás yo sí he escogido a algunas personas para ir al cielo. Quizás alguien que es salvo va a ser salvo, no importa qué haga. Y pueden empezar a hacerse ideologías malas y de esas personas, las personas que caen por eso son los simples. Por eso hay que asegurarnos que nosotros no seamos simples, pero ayudar a los simples a entender, mira, no toda información es buena información. Y pareciese algo muy lógico, pero especialmente con redes sociales, gente no entiende eso. Especialmente con redes sociales, gente ve todo lo que ven en las redes sociales, lo creen. Todo lo que ven en Facebook, todo lo que ven en Instagram, todo lo que ven en TikTok, lo creen. Hay gente que esa es su fuente de información, ¿verdad? He escuchado de gente que dicen algo. ¿De dónde viste eso? De TikTok. ¿Ok? ¿Lo revisaste para ver si es correcto? No, pero lo creo. Es una persona simple. Y nuestra sociedad, como sociedad en general, nos estamos haciendo una sociedad de simples, de ignorantes, de gente que no está buscando entendimiento, no está buscando sabiduría, simplemente está contenta de creer lo que le dicen. Y eso es algo muy peligroso. Porque donde termina eso es que el gobierno va a empezar a entrar con más propaganda comunista y lo van a creer. En México, me sorprende, pero en México literalmente cuando estaba ahí, habían tantos comerciales del gobierno. Dicen, no, mira, la cuarta transformación, la presenta Sheinbaum, mira todo lo bueno que está haciendo. Y dan sus datos falsos, sus datos que no son ciertos, que están cambiando, pero después lo ves en la gente que ellos lo creen. Ellos literalmente creen que Sheinbaum está haciendo algo bueno, que Sheinbaum está mejorando el país, que ella está reduciendo pobreza, que ella está reduciendo el crimen. Literalmente es fácil ver que eso no es cierto. Pero ¿por qué lo creen? Porque son simples. Y creen todo lo que ven. Todo lo que le dicen los medios judíos lo creen. Vayan conmigo a Proverbios 14 otra vez. Proverbios 14. Mira el versículo 18 ahora. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes serán coronados de sabiduría. ¿Verdad? Por falta de entendimiento, el simple hace malas decisiones y típicamente sigue a los insensatos y heredan las mismas pecados y los mismos castigos. El simple, porque no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, lo que vemos es que ellos siguen a la gente mala. Ellos creen información mala y ellos empiezan a seguir esos caminos y terminan en necedad. Vaya conmigo a Proverbios 19. Mira el versículo 25, Proverbios 19, 25. Hiere al escarnecedor y el simple se hará avisado. Reprende al entendido y él entenderá el conocimiento. Entonces aquí vemos que hay
Al contraste del necio, del insensato, el simple sí tiene esperanza. ¿Por qué? Porque el simple puede aprender. Y aquí dice que si hieres al escarnecedor, el simple será avisado. Mire Proverbios 21:11. Hay un versículo muy similar. Proverbios 21:11. Dice, cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. Y cuando el sabio es instruido, adquiere conocimiento. Entonces aquí cuando hay alguien que es escarnecedor y es castigado, ya sea por el gobierno o por la vida, el simple puede observar eso y puede adquirir sabiduría. Y vemos un poco de la esperanza del simple, que ellos pueden ver, oh mira, esta persona hizo una mala decisión. Esta persona que siempre se burlaba, oh, ¿a poco tomar alcohol es malo? Toman alcohol y se mueren por tomar alcohol, ¿verdad? Pueden ver el simple, oh mira, eso sí es malo, ya no voy a tomar alcohol. El simple puede aprender de las malas decisiones. Cuando el simple ve, oh mira, a esta persona que cuando está siendo confrontado por la policía, en vez de solo hacer lo que la policía le pide, empieza a correr y huir y termina muerto. El simple puede ver eso y decir, oh mira, quizás no es buena idea huir de la policía. Pensarías que es sentido común, pero aparentemente no en nuestra sociedad. Pero el simple puede ver eso y aprender. El simple puede ver eso y hacerse sabio. Y esa es un poco la esperanza del simple, es que ellos pueden aprender, pueden adquirir sabiduría. Miren Proverbios 22. Proverbios 22, miren el versículo 3. Proverbios 22, 3. El hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Mire Proverbios 27, es básicamente un versículo idéntico. Proverbios 27, mire el versículo 12. Proverbios 27, 12. El hombre prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Aquí vemos que el simple no entiende el peligro, no entiende la severidad del peligro, ¿verdad? Y podemos aplicar esto de muchas maneras. Vamos a regresar, ¿verdad?, a lo que estábamos viendo en Proverbios 7. El hombre prudente ve a la mujer extraña y se esconde. Dice, él entiende dónde termina eso. Él entiende que ella es alguien mala. Pero el simple dice, oh, yo no veo nada malo con esto. Yo no sé por qué tanto escándalo. Pero después que él pasa, recibe el daño. El hombre prudente puede ver, mira, tomar alcohol me va a destruir mi vida. Tomar alcohol, ¿verdad?, me va a hacer estupideces. El tomar alcohol puede terminar que yo me empiece a conducir y me paren, o yo llegue a matar a alguien y termine en la cárcel y destruya mi vida. El hombre prudente ve eso y se esconde. Pero el simple que hace, él dice, oh, yo no veo una copa, dos copas, ¿qué es lo malo con eso? Y que ellos reciben el daño. Ellos destruyen su vida. Ellos conducen ebrios y matan a alguien y terminan en la cárcel, ¿verdad? O conducen ebrios y les dan un ticket, ¿verdad? Entonces vemos muchas diferentes aplicaciones de este versículo, que el hombre prudente puede ver el mal y se puede esconder, pero el simple pasa y recibe el daño. El hombre prudente puede ver que quizás la economía no está bien ahorita y puede esconderse, puede ser decisiones sabias, ¿verdad?, con su dinero. Pero el simple sigue gastando como si nada, pero cuando viene más duro, van a recibir el daño. El hombre prudente ve el mal, puede ver, se para en una gasolinería y puede ver que hay personas que parecen, ¿verdad?, que son pandilleros, que parecen que son criminales, que tienen tatuajes, ¿verdad?, que tienen sus pantalones ahí casi en sus rodillas, y puede ver el mal y se puede esconder. Pero el simple pasa y recibe el daño, ¿verdad? El simple pasa y lo matan. El simple pasa y lo asaltan, ¿verdad? El hombre prudente puede ver el mal y se esconde, pero el simple pasa y recibe el daño. El hombre prudente se sube a un tren y dice, mira, quizás no me voy a sentar enfrente de alguien que parece peligroso. Pero el simple dice, no hay problema, hasta me voy a poner audífonos, y desafortunadamente recibe el daño. Simplemente lo que estoy diciendo es que el simple no mide las consecuencias. El simple no entiende las consecuencias del peligro, que es un peligro real. Y ellos actúan como si nada.
A veces hay americanos que les pasa esto cuando van a otros países, que piensan que todos los países son como Estados Unidos y después reciben el daño, porque ellos no se dan cuenta que en otros países es mucho más peligroso que muchas de las ciudades aquí. Que si quebras leyes en otros países, no tienes los mismos derechos que tienes en Estados Unidos. Entonces, el hombre prudente puede entender eso y decir, mira, yo no me voy a meter en problemas cuando estoy en otro país, pero el simple pasa y recibe el daño. Entonces, hay muchas diferentes aplicaciones de este versículo, pero es una verdad que es importante, que nosotros no debemos ser el simple, que quiere ser ignorante, ignorar o no importa, ¿verdad? Y ese es un problema, porque hay un segmento de sociedad que dice, bueno, yo no quiero ser racista. Entonces, yo nunca voy a tener discernimiento cuando estoy alrededor de ninguna persona que es diferente a mí. Y muchas veces las personas van a terminar recibiendo el daño. Obviamente, yo no estoy diciendo ser racista. Yo no estoy diciendo evitar personas por cómo son. Pero estoy diciendo que, mira, no es racista si yo veo a alguien que es diferente a mí, que parece peligroso, y yo me escondo. Eso está bien, eso es sabio, eso es ser prudente. El simple dice, no hay nada malo y recibe el daño. Vaya conmigo a Proverbios 9. Proverbios 9. ¿Cuál es la solución para el simple? Y ya hablamos un poquito acerca de esto, pero ¿cuál es la solución? La solución es sabiduría. Proverbios 9, mira el versículo número 1. Proverbios 9, 1. La Biblia dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó, quien sea simple, venga acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad la necedad y vivid, y andad por el camino del entendimiento. Entonces mira, sabiduría está clamando al simple, ¿verdad? Quien sea simple, venga acá. ¿Cuál es la solución para el simple? Es buscar sabiduría, ¿verdad? Sabiduría está clamando. La palabra de Dios la tenemos, está clamando. Quien sea simple, venga acá. Y esa es la solución. Si alguien dice, mira, yo pienso que soy un poco ignorante, yo pienso que soy un poco simple, o si alguien simplemente es joven, yo creo que es lo bueno, lo más importante es buscar sabiduría, principalmente en la palabra de Dios. Mire Proverbios 8. Proverbios 8. Mire el versículo 1. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Está en las alturas, junto al camino. A las encrucijadas de las veredas se pone de pie. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, y mi voz se dirige a los hijos de los hombres. Oh simples, entended sabiduría, y vosotros necios, sed de corazón entendido. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas. Mira, la palabra de Dios nos enseña cosas excelentes, nos enseña lo recto. Porque mi boca hablarán verdad, y la impiedad abominan mis labios. La palabra de vida, ¿verdad? Y note, me encanta en el versículo 8, que dice que en justicia son todas las razones de mi boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. La palabra de Dios nunca nos va a llevar a hacer algo perverso o torcido o injusto, porque la palabra de Dios es justa, enseña justicia, enseña ese balance perfecto. Proverbios 4. Mira el versículo 5. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes las palabras de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y ella te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y con toda tu posesión adquiere entendimiento. La Biblia nos dice, mira, con toda nuestra posesión, con todo lo que nosotros tenemos, debemos de buscar entendimiento, debemos de buscar sabiduría. Y así es como evitar ser simple. ¿Cómo evito ser ignorante y simple y caer por los engaños? Es leer la Biblia. ¿Cómo puedo discernir si alguien es un buen profeta o un falso profeta? Lee la Biblia, compara lo que ellos dicen con lo que la Biblia dice y así puedes ser sabio y así puedes ser entendido. Y esto es más importante porque esto puede preservar tu vida, eso puede preservar tu vida espiritual.
Hay mucha gente que se deja descarriar del camino bueno que iban por gente mala. ¿Cómo sé y cómo evito eso? Por leer la Biblia. ¿Cómo evito ser las personas que estaban aquí en esta iglesia? En esta iglesia, ¿verdad? Y después en un año ya estoy en el ex New IFB y ya odio todo y no voy a la iglesia. ¿Cómo evito ser eso? Busca la sabiduría, lee la Biblia, sigue la Biblia. Y eso te va a ayudar a seguir en el camino correcto. Todos tenemos puntos que somos más débiles, todos tenemos puntos que quizás podemos tener confusión, pero sigue la Biblia. Cuando pase otro drama, cuando pase otro conflicto, ¿verdad? Busca la Biblia, lee tu Biblia más, busca la sabiduría y así te vas a mantener en el lado correcto, en el camino correcto y no te vas a dejar descarriar con los caminos malos. Porque al principio, hace un año, en el principio, por lo menos para mí, yo pensé que quizás algunas cosas eran un poco confusas. Pero ya después de un año podemos ver el fruto de lo que pasó y podemos ver, mira, yo sigo el camino correcto y muchos que se fueron van en el camino malo. A mí me gustaría que regresaran los que no son malos, ¿verdad? Los que son simples y se dejaron descargar, me gustaría que regresaran, pero la realidad es que muchas veces no lo van a hacer. Entonces, busca sabiduría, busca entendimiento. Mira Proverbios 1. Proverbios 1. Mira, versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para conocer sabiduría e instrucción, para percibir las palabras de entendimiento, para recibir la instrucción de sabiduría, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes conocimiento y discreción. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá sabios consejos, para entender el proverbio y la interpretación, las palabras de los sabios y sus enigmas. Entonces, uno de los propósitos del libro de Proverbios es dar sagacidad a los simples, a que los simples tengan conocimiento, a que se hagan más sabios. Entonces, lee la Biblia. Mire Salmo 119. Salmo 119, 130. Salmo 119, versículo 130. Dice, el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 19. Salmo 19. Mira el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo o al simple. Entonces la Biblia nos enfatiza, mira, ¿cuál es la solución para el simple? Es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios. Eso da entendimiento, sabiduría al simple. Porque el simple es alguien que simplemente es ignorante. No es, el necio odia la sabiduría. El necio muchas veces sabe esto y lo rechaza. El simple, yo creo, es alguien que simplemente no sabe. Y la solución para él es simplemente recibir conocimiento. Recibir lo que la Biblia dice, ¿verdad? Jesús le estaba reprendiendo a los fariseos muchas veces. Le dice, ¿qué? ¿No has leído? ¿Verdad? No seas ignorante. Le dice a Nicodemo, ¿cómo es posible que tú, siendo un maestro de Israel, no sepas estas cosas? ¿Verdad? Como cristiano es importante que leamos la Biblia. Como cristiano debe ser algo vergonzoso que no sepas lo que la Biblia enseña. ¿Verdad? Que alguien que te tenga que decir que no has leído lo que la Biblia dice, que el alcohol es malo. ¿No has leído que la fornicación es malo? ¿No has leído que calumniar a la gente es algo inicuo y es algo que no debemos hacer? ¿Que no has leído lo que la Biblia dice? ¿Que no has leído que no nos debemos de juntar con ciertos tipos de personas? ¿Verdad? Con malas amistades, con gente que está haciendo cosas perversas. ¿Que no has leído eso? ¿No has leído que no debemos ser amigos con calumniadores? ¿No debemos ser amigos con borrachos, fornicarios, ¿verdad? Extorsionadores? ¿No has leído eso en la Biblia? Entonces, la solución para nosotros, para no ser simple, es leer la Biblia. Y no se puede enfatizar eso demasiado, ¿verdad? Que hay que leer la Biblia. Cuando la gente deja de leer la Biblia, es cuando se empieza a dejar descarriar por diferentes doctrinas malas, por diferentes personas malas, cuando ya no lee la Biblia. Y aún hay gente, yo creo que hay gente mejores que nosotros, que iban en el mejor camino que nosotros, que dejaron de leer la Biblia y ahora van en muy mal camino.
Y eso debe ser una advertencia para nosotros, ¿verdad? Dice que el simple puede aprender de los demás, pues debería ser una advertencia para nosotros. Mira, si ese pastor, si ese hermano, si esa persona pudo dejar el camino que iba y ahora ir en un camino de amargura y de maldad y hacer cosas, decisiones malas, si esa persona pudo hacer eso, entonces yo necesito asegurarme que yo estoy leyendo la Biblia para no ser simple y no ir ese mismo camino. Con eso vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por un día más vida, Dios. Gracias porque tenemos la palabra de Dios, Dios. Gracias porque tenemos a la Reina Valera Gómez con una traducción fiel y confiable de tu palabra. Pido que nos ayudes a leerla, a amarla, Dios, para no ser simple, para no ser ignorante de lo que dice y para no ser destruido con hacer malas decisiones, Dios. Ayúdanos a tener la sabiduría, de tener esa sabiduría de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Dios, a ser mejores cristianos. Pido que nos ayudes en el servicio que está por venir en inglés y también la ganancia de almas. Y pido esto en el nombre de Jesús. Amén.